Son llamadas regidores de los aeones, del destino y de las esferas. Ellos se mueven, ellos hacen la gran obra entre las escuadras, los triángulos y los octógonos, y esto hay que saberlo entender. El esoterismo de la Semana Santa Samael Aun Weor. Y aquí es justo también repetir las palabras del gran filósofo alemán Immanuel Kant. Lo exterior es un reflejo de lo interior. Porque es verdad también que cuanto más queremos penetrar hacia el centro de nuestra existencia en el ser, más resistencia encontraremos externamente. Y la respuesta de por qué, en ambos casos es la misma, y nos la da la misma vida en cada instante, en cada hecho cotidiano o cósmico, esto es, que sin la incesante renovación de todo, la vida no sería, el universo no existiría, el absoluto no sé, pero siempre nos identificamos y fascinamos con la falsa sensación de seguridad y por ello no gustamos de cambios drásticos, de revoluciones profundas. Si esto le pasa a las diversas partes del ser en relación a Piscis Sofía, ¿qué podemos pensar del resto de la vida? Sofía toma el poder rostro de león de obstinado por la luz verdadera. Entonces ella miró hacia abajo y vio su luz, de él, en las partes inferiores. Y no supo que la luz era de obstinado, el triple poderoso, sino que pensó que provenía de la luz que había visto desde el principio en la altura, la cual venía del velo del tesoro de la luz. Y pensó para sí. Iré a esa región sin mi par y tomaré la luz y luego modelaré a eones de luz, para poder ir a la luz de las luces, que está en lo alto de las alturas. El maestro Samael define a este obstinado, el triple poderoso, como mente, deseo y sexo, dice que con la caída de Piscis Sofía, se vuelven estos terriblemente perversos en cada uno de nosotros, pero que sin embargo, el tercer triple poder, en última síntesis, deviene del 13º eón, lo mismo que el resto de las partes del ser. Y para que del tercer triple poder mente, astral y sexo, puedan emanar milenarias purificaciones, se necesita de la aniquilación budista o de la muerte del yo, tal como se estudia hoy en las escuelas gnósticas. Continúa diciendo el maestro Viracocha. En la historia de la Piscis Sofía, el relato se interrumpe repetidas veces con el recitado de varios himnos que ella hacía llegar del caos a la luz. Estos son 13, y cada vez que Jesús recita uno a sus discípulos, les invita a dar su explicación. Con frecuencia hablan las santas mujeres, María o Salomé. Otras veces algún apóstol, como Andrés, Pedro, Mateo o Felipe, los cuales interpretan los himnos de la Piscis aduciendo algún salmo de David o Salomón. Es característico de los gnósticos coptos, el no ir a buscar otra autoridad para confirmar sus escritos que las sagradas escrituras, y si algún sincretismo se observa en ellos, es más en la forma que en las ideas. El asunto es que Piscis Sofía descendió a los 12 eones y por tanto al caos. Allá abajo la esperaban todas las emanaciones materiales de obstinado y la rodearon y penetraron, y así es como perdió su luz y su materia fue arrojada en este caos convirtiéndose una mitad en fuego y la otra en obscuridad. Dice Jesús en el texto que esto es Yaldabaoth, del que había hablado tantas veces. Consultando un glosario, este nos dice que Yaldabaoth es el demiurgo, el creador del mundo inferior, el de inteligencia limitada e imperfecto. Y Piscis Sofía lloró hasta el exceso y gritó a la luz de luces, a la que ella había visto desde el principio, en la que había tenido fe, y expresó su arrepentimiento así. Lo que sigue ahora son los 13 arrepentimientos de Piscis Sofía, que merecerían verdaderamente un estudio reflexivo y meditativo, pues cada uno de ellos es una escala en el camino de autorrealización y de salvación para nuestra Piscis Sofía particular. Afortunadamente, este trabajo lo ha hecho el VM Samael Aun Weor. Ahora el resto depende de nosotros. Y como toda historia trascendental tiene un final feliz y ya estamos viviendo el correspondiente lado difícil de este drama cósmico, concluimos este capítulo con el desenlace que todos anhelamos. Del capítulo 60 del Piscis Sofía. El mandato del primer misterio se cumple al salir Piscis Sofía totalmente del caos. Y Jesús continuó en su discurso diciendo a sus discípulos. Cuando Piscis Sofía hubo expresado el 13º arrepentimiento, en ese momento se cumplía el mandato de cumplimiento del primer misterio, que tuvo lugar desde el principio, que llegó el momento de salvarla del caos y conducirla fuera de la obscuridad, pues su arrepentimiento había sido aceptado a través del primer misterio. Y ese misterio me envió a un gran poder luz desde la altura, el que habría de ayudar a Piscis Sofía y conducirla fuera del caos. Así miré a través de los aeones, a la altura, y vi ese poder luz que el primer misterio me enviaba y que habría de salvar del caos a Piscis Sofía. Conclusión. En Piscis Sofía descubrimos a la divinidad suprema. La causa de la emanación y caída pleromática. Al demiurgo arquitecto que surgió por su causa. Como subyace el pneuma o espíritu en el mundo esperando el instante de poder realizarse.
El dualismo tan incomprendido de todas las grandes religiones, esto es la naturaleza inmanifestada y siempre pura y la que surge como un sacrificio después de la caída cosmogónica. El Salvador, como el enviado del mismo espacio abstracto absoluto para tomar lo suyo. Y el retorno al principio original, que sin la gnosis de los tres factores de la revolución de la conciencia sería más que imposible. Todo y más encierra y contiene el mito gnóstico de Sofía, la divina sabiduría. Como dice el poema gnóstico del siglo II encontrado en la biblioteca gnóstica de Nag Hammadi referente a Sofía, yo soy lo primero y lo último. Yo soy la honrada y la despreciada. Yo soy la puta y la santa. Yo soy la esposa y la virgen. Yo soy la madre y la hija, yo soy aquella cuyo llanto es enorme, y no tengo esposo, yo soy el conocimiento y la ignorancia. 5. Otros textos de la tradición gnóstica. No podemos finalizar el estudio de la verdadera tradición del gnosticismo universal sin recuperar para la historia del movimiento gnóstico contemporáneo algunos de los textos fundamentales sobre las enseñanzas de Jesús y los apóstoles que a lo largo del tiempo se han considerado clásicos de este planteamiento espiritual. Y no debemos tampoco continuar con el estudio de estos textos sin agradecer a los eruditos de habla hispana el extraordinario trabajo realizado al traducir directamente de las lenguas muertas, copto y griego fundamentalmente, tan extraordinarios textos. Por esto, recomendamos especialmente a todos los interesados en estos temas, las fabulosas obras que, con el nombre de textos gnósticos, ha publicado hasta la fecha la editorial Trota de Madrid, España, y que han sido elaboradas por verdaderos expertos en la materia, entre los que destacamos a los señores Antonio Piñero, José Montserrat Torrens y, sobre todos ellos, a un autor que ya en su momento inspiró al propio maestro Samael y así lo ha seguido haciendo con nosotros, el experto en gnosticismo clásico Francisco García Bazán, cuyo libro Gnosis, la esencia del dualismo gnóstico, se ha convertido en obra indispensable para cualquier interesado en este fenómeno religioso. También debemos destacar el libro Cristología gnóstica, de Antonio Orbe, una obra excelentemente inspirada que nos ha servido de punto de orientación en el estudio de esta extraordinaria tradición. Teniendo en cuenta que en la primera parte de este libro ya estudiamos y comentamos gnósticamente los 5 evangelios principales que se encontraron en la biblioteca de Nag Hammadi, F. De la verdad, F. De Felipe, F. De Tomás, Lip. Sec. De Santiago, F. De María, hemos querido destacar en este lugar aquellos textos, aparentemente no tan importantes a los ojos de los eruditos, pero que tienen una destacada trascendencia desde el punto de vista de la gnosis contemporánea. Así, hemos elegido el texto sobre Melquisedec, el rey del mundo, a pesar de que fue encontrado prácticamente destruido en los textos de Nag Hammadi, pero su importancia es tal a los ojos de la gnosis contemporánea, que merecía un estudio especial, y por esto se ha elaborado. Le sigue el himno de la perla, escrito según la tradición por el apóstol Judas Tomás en prisión, un verdadero clásico de los estudios gnósticos que, a pesar de no figurar entre los textos de Nag Hammadi, ha sido conservado en todas las escuelas de regeneración posteriores como un simbolismo maravilloso de la obtención de la joya de la revelación gnóstica. La perfección del Cristo íntimo. Seguidamente hemos develado el texto de Nag Hammadi Hechos de Pedro y los 12 apóstoles, que consideramos la continuación natural del himno de la perla, y nos habla del proceso del iniciado en relación con el trabajo purgatorial y su encuentro con el Cristo íntimo. No podíamos finalizar la aproximación al cristianismo gnóstico sin desarrollar y develar el misterio de la cruz, desde el punto de vista de 3 apóstoles, Andrés, Pedro y Juan, cuyo testimonio hemos recogido según sus propios hechos, narrados en forma de relato y comentados posteriormente. Estos fragmentos desarrollados comprenden el texto titulado Reflexiones gnósticas en torno a la Santa Cruz. Y el capítulo acaba con una extraordinaria oración gnóstica al Cristo interior del apóstol Pablo, que no necesita comentario, pues se revela por sí sola. Melquisedec, el rey del mundo. El rey del mundo. Melquisedec, Brahma, el genio de la tierra, Changan, Zorocotera o Zorocotora, el gran receptor de la luz. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. 7. 1, 4. El genio de nuestro mundo.
Melquisedec, hablando del rey del mundo, nos dice el VM Samael Aun Weor. Amigos. Ha llegado el momento en que ustedes conozcan al genio de la tierra, a ese Melquisedec extraordinario que gobierna nuestro mundo. Ciertamente, es extraordinario saber que nuestro afligido mundo tiene también su cosmocrator, donde viven dos humanidades. La mecánica, que se desenvuelve hoy sobre la faz de 5 continentes, y la consciente, que inaccesible para nosotros en este momento ocupa el interior de nuestro mundo. Y aunque por razones muy justificadas no puedan coexistir ambas, sin embargo, la orden presidida por Melquisedec, tiende compasivamente el puente permanente de la tradición revelación hermética, como único medio de relación que permita salvaguardar una humanidad de la otra. Un día, si ustedes aprenden a manejar la ciencia de los Ginas, podrán entrar en el interior de la Tierra. Entonces vivenciarán por sí mismos y en forma directa, que esta Tierra es hueca. Podrán conocer también allí a muchos sobrevivientes de la Lemuria y de la Atlántida, a venerables ancianos que cultivaron los misterios divinos en sus templos. A venerables sacerdotisas que como las Cleopatras del Nilo, impartían las enseñanzas a los pueblos que amaban. Nos invita el maestro a hollar la senda de la iniciación esotérica, única manera de poder formar parte de aquel reino secreto, donde la justicia y la paz gobiernan por siempre. Cuando ustedes puedan penetrar en el lugar donde Melquisedec mora, entonces podrán conocer la sabiduría de los antiguos. Vivenciarán por sí mismos y en forma directa que en otros tiempos resplandeció la sabiduría hermética sobre la faz de la tierra. Cuando ustedes puedan con su cuerpo físico visitar el interior de nuestro mundo, se encontrarán cara a cara con Melquisedec, rey de Salem, del cual Jesús de Nazaret da testimonio. El rey de nuestro mundo. De allí que Jesús, el gran Kabir, sea sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Comprender este orden esotérico con el que el rey del mundo cumple su función de gran receptor de la luz es urgente y necesario a fin de comprender todo el plan divino. Solo la más elevada de todas las órdenes ocultas que existen únicamente en el mundo interno puede ser llamada Orden de Melquisedec, aunque en otras naciones tenga otros nombres. Esta orden está compuesta por los graduados de otras escuelas de misterios que hayan alcanzado ya este punto en que les es posible darse nacimiento a sí mismos de sus propias naturalezas, al igual que la misteriosa ave fénix, la cual, al morir, deja salir de adentro de sí mismo otra ave que sale volando. La secreta orden de Melquisedec no podrá jamás aparecer en el mundo físico mientras la humanidad esté constituida de acuerdo con su presente esquema. Manly Palmer Hall. El nombre de Melquisedec, o más exactamente Melquisedec, no es otra cosa que el nombre bajo el cual la función misma del rey del mundo se halla designada expresamente en la tradición judeocristiana. Hemos dudado un poco en formular este hecho, que contiene la explicación de uno de los más enigmáticos pasajes de la Biblia hebrea, pero en el momento en que nos decidimos a tratar esta cuestión del rey del mundo, nos era verdaderamente imposible no hablar de ello. Podríamos retomar aquí la palabra pronunciada por San Pablo respecto a esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y cosas difíciles de explicar, porque sois lentos en entender. He aquí en primer lugar el texto mismo del pasaje bíblico de que se trata. Y Melquisedec, rey de Salem, hizo traer el pan y el vino. Y era sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, y bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que te ha entregado a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que él había tomado. Melquisedec, es pues rey y sacerdote a la vez. Su nombre significa rey de justicia y es al mismo tiempo rey de Salem, es decir, de la paz. Encontramos pues aquí, ante todo, la justicia y la paz, es decir, precisamente los dos atributos fundamentales del rey del mundo. Reneguenon el rey del mundo. El gran receptor de la luz cósmica. El Pistis Sofía, la Biblia sagrada de los gnósticos, denomina a Melquisedec el gran receptor de la luz. Dice que él arrebata lo que tiene que arrebatar para bien de la humanidad doliente, esto es, el poder que hay en todos los regidores de los aeones y del destino. De esta manera es posible en lo individual y en lo colectivo negociar todos los asuntos de la ley del karma, y haciéndolos girar en círculos velozmente les arrebata lo que es justo para bien de todas las almas, ya sigan estas un camino de regeneración o no, en forma constante, el genio de la tierra, atrapa continuamente la luz purificadora, la absorbe, la atrae a nuestro mundo tierra para auxiliar las almas. No debemos olvidar que los aeones y arcontes están confinados a la esfera y al destino. Samael Aun Weor.
El gran receptor de la luz cósmica, el rey del mundo, Melquisedec, atrae, atrapa y distribuye en forma compasiva, la conciencia liberada en los duros procesos vividos por el iniciado en la muerte mística, nacimiento segundo y sacrificio por la humanidad. Lo que significa que el producto final de un trabajo esotérico convertido en luz, es siempre